En aquella mañana luminosa, cuando el sol caía como un telón dorado sobre las calles principales del pueblo, la vida parecía seguir su curso habitual, los comerciantes acomodaban frutas frescas, las mujeres charlaban frente a los puestos de tela, los niños corrían entre los callejones con risas libres de preocupación, y los ancianos observaban desde la distancia con la sabiduría de quienes han visto pasar demasiadas estaciones. Sin embargo, ese día estaba destinado a romper la rutina, a sellarse en la memoria colectiva como un momento de revelación, pues todo comenzó con la llegada de doña Regina, la mujer más rica y temida del lugar, una figura imponente envuelta en su vestido azul profundo que brillaba con hilos de seda y acompañada por el característico sonido de sus tacones resonando con autoridad sobre las piedras antiguas, un sonido que bastaba para que los vendedores enderezaran la espalda, callaran cualquier broma y la saludaran con sonrisas tensas que escondían más miedo que respeto. Regina caminaba como si cada paso fuera una declaración de poder, con la barbilla en alto, los labios finos apretados en expresión de superioridad y un perfume tan fuerte que parecía anunciar su presencia incluso antes de que apareciera, y mientras recorría el mercado, su mirada recorría a todos como si evaluara su valor, sus defectos, sus carencias, generando un ambiente cargado de incomodidad y expectativa, una sensación que solo aumentó cuando, en medio del bullicio, se encontró con una escena que detuvo el tiempo para quienes la observaban. Un anciano mendigo, de rostro ajado y manos temblorosas, se inclinaba con esfuerzo para colocar un pedazo de pan en el suelo, justo frente a una pequeña paloma que batía las alas con dificultad, una paloma herida que parecía aferrarse a sus últimos momentos de vida. El anciano, con su ropa desgastada y sus ojos llenos de una bondad que contrastaba con su pobreza, se posicionó cuidadosamente para que la paloma pudiera alcanzar las migajas, mientras murmuraba palabras de consuelo que solo ella podía escuchar, y la gente alrededor se conmovía al ver aquel gesto humilde, puro, tan pequeño para el mundo pero tan grande en su intención, hasta que Regina, sin detener su paso, sin inclinarse, sin siquiera mirar a los ojos del anciano, llegó al punto exacto donde el pan reposaba, levantó el pie con su tacón brillante y lo aplastó de manera directa, calculada, como quien aplasta una insignificancia y al mismo tiempo marca territorio para recordar a todos que nada, absolutamente nada, está por encima de su voluntad. El sonido del pan rompiéndose bajo su zapato fue tan seco y tan cruel que el mercado entero quedó mudo, congelado, como si el aire hubiera sido expulsado de golpe, y el anciano, sorprendido, retrocedió unos centímetros con un dolor silencioso que atravesó a quienes lo vieron, pero Regina solo siguió caminando con total indiferencia, incluso con cierto orgullo, como si pisar ese pan, ese gesto pequeño pero sagrado, fuera una muestra de su poder, una afirmación de que podía hacerlo porque quería hacerlo, porque no consideraba que un mendigo o una paloma merecieran siquiera un instante de su atención. Sin embargo, entre la multitud silenciosa, un hombre con sandalias desgastadas, túnica sencilla y una mirada tan profunda y serena que parecía contener todas las respuestas del mundo dio un paso hacia el anciano, se arrodilló sin prisa y recogió con cuidado el pan aplastado, limpiándolo suavemente con sus manos, como si cada migaja tuviera un valor incalculable, como si estuviera tocando algo sagrado, y aunque muchos ya lo habían reconocido, otros solo sintieron un estremecimiento indescriptible, una especie de claridad espiritual que los atravesó al verlo, porque aquel hombre no necesitaba presentación, era Jesús, caminando entre ellos con la misma humildad de siempre, irradiando una presencia tan poderosa que incluso el mercado, con todo su ruido habitual, parecía rendirse. Ante su silencio, Jesús levantó el pan, lo partió en pequeños trozos limpios y se los ofreció a la paloma, que movió las alas con pequeños gestos de vida, mientras el anciano lo observaba con los ojos húmedos de emoción, y la gente comenzaba a sentir un peso inexplicable en el pecho, una mezcla de vergüenza, indignación y esperanza. Jesús se puso de pie lentamente, sin necesidad de alzar la voz, llamó a Regina por su nombre, provocando que ella se detuviera con un sobresalto, girándose con él ceño fruncido porque nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle de esa manera, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, algo en su expresión cambió, sus labios temblaron apenas, sus dedos se tensaron en el borde de su vestido y una sombra de inquietud cruzó su rostro altivo, pues Jesús no la miraba con odio ni juicio, sino con una compasión tan profunda que desarmaba cualquiera de sus defensas, como si estuviera viendo en ella no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Jesús caminó hacia ella con pasos firmes pero suaves, y el mercado entero contuvo la respiración, porque aquella escena, ese encuentro entre la soberbia y la misericordia, era tan poderosa que nadie quería perder ni un segundo. Al llegar frente a ella, Jesús habló con una voz tranquila, pero con la fuerza de una verdad imposible de ignorar, diciéndole que un corazón que se acostumbra a pisar la bondad, incluso la más pequeña, termina perdiéndose a sí mismo, que la verdadera riqueza no se mide
en monedas ni vestidos de seda, sino en la capacidad de reconocer el valor de cada vida, incluso la vida herida de una paloma o el gesto humilde de un hombre que da lo poco que tiene. Regina apretó los labios como si quisiera responder, pero no salió sonido alguno, porque por primera vez en años alguien había hablado directo a su alma, sin miedo, sin adorno, sin someterse a su poder. Jesús la invitó entonces a caminar con él, y aunque Regina dudó un instante, finalmente lo siguió, como si una fuerza invisible la empujara a hacerlo. Mientras el mercado se abría paso para dejarlos cruzar, Jesús la llevó de vuelta por las mismas calles que ella caminaba a diario sin mirar a nadie, pero esta vez todo tenía un significado distinto. Le mostró a los niños riendo con una fruta compartida, a las mujeres intercambiando verduras aunque apenas tuvieran suficiente para sus familias, a los hombres ayudándose unos a otros sin pedir nada a cambio, a los ancianos cuya dignidad seguía intacta a pesar de la vida dura que habían llevado, y Regina, al observar cada escena desde aquella nueva perspectiva, empezó a sentir algo extraño, incómodo, doloroso, un hueco en el pecho que nunca había reconocido, una mezcla de vergüenza y despertar, como si por primera vez estuviera viendo el mundo que siempre estuvo frente a ella pero que había decidido ignorar. Jesús le explicó que los gestos pequeños son semillas que crecen hasta convertirse en algo más grande, que la humildad es la riqueza más difícil de obtener, pero la más necesaria para vivir plenamente, y que cada vez que alguien decide pisar un acto de bondad, aun sin querer, deja una huella en su propio corazón que tarde o temprano se reflejará en su vida. Regina caminaba cada vez más lento, porque sus pensamientos comenzaban a pesar, sus errores pasados se acumulaban como piedras sobre su espalda, recordándole momentos en los que pudo haber ayudado, pero no lo hizo, momentos en los que eligió humillar, ignorar, pasar de largo, y aunque intentó ocultar su lucha interna, Jesús lo percibió todo con esa sensibilidad que solo él tenía, una sensibilidad que veía más allá de las acciones y penetraba directo en las intenciones. Fue entonces cuando, mirando el pan que aún llevaba en su mano, Jesús le dijo algo que hizo temblar su mundo entero: el pan que pisaste no era solo alimento, era un acto de amor destinado a una vida herida. Cuando pisaste ese pan, pisaste también el corazón de quien lo ofreció, y sin darte cuenta, pisaste una parte de ti misma. Esas palabras cayeron sobre Regina como una revelación cruda y devastadora, una verdad que no podía refutar, y en su interior algo finalmente comenzó a romperse, como si una enorme pared construida durante años empezara a resquebrajarse. Quiso responder, quiso defenderse, quiso justificar su acción, pero ninguna palabra parecía suficiente, y un nudo apretó su garganta mientras Jesús la guiaba de vuelta hacia el anciano, quien aún se encontraba sentado junto a la paloma, acariciándola con ternura. Al verlo, Regina sintió un dolor tan profundo que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que jamás creyó que sería capaz de derramar frente a alguien, mucho menos frente a quienes siempre habían temido su presencia. El anciano levantó la mirada, en lugar de reprocharla, le sonrió con una bondad inquebrantable, una bondad que la desarmó por completo, como si el mundo le estuviera mostrando que la misericordia es más fuerte que cualquier riqueza o poder. Jesús se acercó al anciano, le entregó el pan y miró a Regina esperando que ella entendiera por sí misma el siguiente paso, y aunque sus piernas temblaban y su orgullo aún intentaba resistirse, finalmente dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que quedó frente al hombre al que había humillado minutos antes. Sintiendo como la vergüenza la envolvía como una marea imparable, quiso hablar, pedir perdón, arrodillarse, hacer algo que limpiara el daño, pero las palabras no salían, y fue el anciano quien, con una dulzura extraordinaria, rompió el silencio ofreciéndole la mitad del pan limpio, como quien ofrece un perdón sin condiciones, sin reproches, sin necesidad de palabras. Regina recibió el pan con manos temblorosas, sintiendo que ese pequeño trozo pesaba como si fuera de piedra, cargado de significado, de humildad, de lección, y en ese instante, mientras la multitud observaba con un silencio reverente, ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que aquel encuentro no era casualidad, que Jesús no había aparecido allí por coincidencia, sino para sacudir su alma, para mostrarle que incluso el corazón más endurecido puede encontrar su camino de regreso a la luz. Lo que Regina no sabía, lo que nadie sabía aún, era que la transformación que estaba comenzando dentro de ella no solo cambiaría su manera de ver el mundo, sino que también cambiaría el destino de muchos otros, porque ese día, en cuestión de minutos, la vida la había llevado a su límite, para abrirle la puerta hacia un despertar que jamás habría imaginado. Regina permaneció allí, con el pan en las manos, sintiendo como la fuerza que había gobernado toda su vida se transformaba en una debilidad desconocida, una vulnerabilidad que jamás habría permitido mostrar, pero que ahora, frente al anciano y bajo la mirada serena de Jesús, parecía inevitable, casi necesaria para entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Y mientras el mercado continuaba observando en silencio,
con un asombro que todavía no se atrevía a